tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que dar de mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad, nuevo sol encontré mi identidad, vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Hola, buenas noches a todos. Qué bendición poderlos tener un sábado más con nosotros en una de nuestras casi últimas transmisiones del año, que se nos fue tan rápido, pero qué bendición tenerlos a los que se están conectando y también a los que aún no, esperemos se puedan conectar o lo puedan ver eh, más adelante, ¿verdad? Y pues el día de hoy vamos a continuar compartiendo uno de los últimos temas también de nuestra serie de libro que estamos viendo, de Mendigo a Príncipe. Y el tema que les voy a compartir el día de hoy se llama Morir para hacer historia. Y me gustaría pues comenzar con una de las frases con las que inicia el autor del libro, Bill Johnson, en este capítulo. Y él escribe así, ¿verdad? Un cobarde muere 1000 muertes, pero un hombre valiente muere solamente una vez. Y pues ahí sí que como seres humanos podemos tener muchos temores y por causa de esos temores muchas veces no actuamos y no defendemos las injusticias o no defendemos nuestras convicciones o nuestros valores, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Como dice la frase del libro, ¿va? Como cobardes morimos 1000 muertes, porque al no ser valientes y al no defender nuestras convicciones y luchar por lo que es correcto, es como si perdiéramos la batalla con el enemigo y, y nos olvidamos de quiénes somos en Dios, ¿va? Y no dejamos, y nos dejamos al mismo tiempo morir cada vez eh, que, que lo hacemos, ¿verdad? Que dejamos de actuar o que dejamos pasar algo por miedo a qué pasaría si hago esto y, y sucede algo, ¿verdad? Algo que tal vez nos da mucho temor. Entonces, en este capítulo que se titula Morir para hacer historia, les voy a hablar un poco sobre la valentía y pues voy a comenzar por el primer punto, ¿verdad? Que se llama perder el temor a la muerte. Hay ocasiones en las que podemos ver un mal o una injusticia, pero sin embargo no, muchas veces no hacemos nada, ¿va? Nos preocupamos más por salvar nuestra propia vida antes que vivir por medio del sacrificio. O sea, vemos más el cómo podemos sobrevivir o cómo podemos ver por nosotros mismos antes que ver por alguien más, ¿verdad? Y el tener una mentalidad de supervivencia es tener temor a lo que pueda pasar si hacemos algo para evitar algún mal
o cambiar algo que está mal, ¿verdad? Y esto es algo, mencionaba el autor en el libro, es algo inaceptable en la mente de los hijos del rey. Y leyendo esto me recordaba de lo que hablábamos el sábado pasado sobre accionar cuando vemos alguna injusticia y no quedarnos de brazos cruzados o solo lamentarnos por la otra persona como, ay, pobre que le pasó eso, ah, qué lástima. Y, y solo lamentarnos y que por la otra persona que está viviendo esa injusticia, ¿verdad? Y en Mateo 16:24, ahorita se los leo. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Em, el autor mencionaba en su libro que la realeza vive desde la eternidad y por lo tanto no ve la muerte física como un fin, sino como una entrada a una nueva dimensión de Dios. Y una persona que ama la vida y no tiene temor a la muerte es una persona que es libre para realmente vivir, porque no la detiene el miedo cada vez que quiere hacer algo o que quiere cumplir con algo en su vida, no la detiene el miedo, ¿va? Muchas veces hemos dicho en otras series que el miedo nos paraliza y no nos permite ni avanzar en nuestras vidas, ni crecer como hijos de Dios, ni nos permite que nuestra fe siga creciendo. Y en el libro hay una historia, bueno, Bill Johnson cuenta la historia de un amigo de él, porque Bill Johnson en algún, no recuerdo qué edad tenía, pero en algún punto de su vida tuvo una enfermedad. En este momento no me acuerdo qué enfermedad padecía, pero tuvo una enfermedad con la que lo diagnosticaron y era una enfermedad muy grave y eso a él lo hizo pensar o lo hizo recordar a un su amigo que se llamaba Bob. Su amigo Bob sobrevivió al cáncer de riñón. Entonces, él un día lo llamó, Bill llamó a Bob y le preguntó que si a él le daba miedo, cuando él estuvo enfermo le daba miedo morir. Y Bob le respondió que no. Entonces Bill le preguntó que por qué no le daba miedo morir. Y su amigo Bob le respondió que no, a él no lo podían amenazar con el cielo. Entonces, em, su respuesta, ¿verdad? Creo que es obviamente porque cuando nosotros ahí sí que aceptamos a Dios como nuestro Salvador y decidimos poner nuestra confianza en Él, nosotros ya tenemos, o sea, ya sabemos que vamos a ir al cielo, ¿verdad? Entonces, esa es o sea, tener miedo a morir sabemos que estamos aquí en la tierra temporalmente, ¿verdad? Y, y cuando ya no estemos acá, pues sabemos que iremos a la presencia del Señor y que estaremos con Él, ¿verdad? Entonces, la respuesta de Bob, ahí siquiera muy acertada, el no tener miedo al morir, porque no nos puede dar miedo, digamos, ir al cielo, ¿verdad? El siguiente punto es niéguese a ser intimidado por los rudimentos. Y también otra historia que cuenta, otra historia que cuenta el autor Bill Johnson
es perdonen, es que tengo un par de problemas técnicos aquí, pero ahorita. Bueno, les decía, el siguiente punto es niegues a ser intimidado por los movimientos. Y otra de las historias que el autor Bill Johnson contaba en su libro es una historia sobre un chico llamado Bobby Brown que fue a un viaje de escuela de ministerio. Él estaba en una escuela de ministerio en México y como que iban a tener una gran reunión, digamos, en un parque y iban a administrar personas y así, ¿verdad? Y por alguna razón las condiciones del clima no estaban muy buenas y comenzó a llover muy fuerte. Entonces, él relata, ¿verdad? Que en ese momento él sintió eh, la necesidad de correr, o sea, no de correr, sino la necesidad de ir hacia donde estaba el equipo de sonido y todo, y tomar el micrófono y, y declarar, ¿va? O sea, él ahí sí que ordenó al cielo o a Dios que dejara de llover, y de hecho dejó de llover. Y todos comenzaron en esa ocasión a adorar a Dios y él comenzó a orar por muchas personas y muchas personas se convirtieron al Señor en esa ocasión, ¿verdad? Entonces acá Bobby no se dejó intimidar ni siquiera por las condiciones climáticas y eso no lo detuvo de servir a Dios como instrumento para bendecir a otras personas. Él fue valiente y actuó. Em, Luego tenemos el tercer punto que es la valentía en el mercado. Y este título es más que todo por otra historia que relata el autor sobre Chad Damon, que él también tenía acababa de graduarse de una escuela sobre de un ministerio, y él estaba un día en el supermercado haciendo cola para pagar en la caja, cuando vio que una señora que estaba adelante de él, em, era una señora que no podía escuchar, era sorda. Y él le preguntó si él podía, bueno, él le hizo señas de que si no escuchaba y ella le dijo, o sea, ella le hizo señas de que no. Y entonces él se acercó a ella y puso sus manos en sus oídos y comenzó a orar por ella. Y cuando terminó de orar por ella, le dijo que se quitara el aparato que ella usaba para escuchar y que le dijera si podía escuchar. Y la señora hizo lo que él le dijo y la señora sí logró eh, recuperar su capacidad auditiva. Y entonces él les dijo a las personas que estaban en el supermercado que, bueno, le pidió a la señora que contara su testimonio ahí en el supermercado y la señora pues contó lo que le había pasado, que ella era sorda y que ella podía escuchar y que él había orado por ella, ¿verdad? Entonces muchas personas se acercaron a él y él tenía el sentir de que había una persona con necesidad de ser sanada de la cadera. Y de hecho, en el lugar había una chica que estaba en silla de ruedas porque le iban a operar eh, de la cadera, creo. Y entonces ella se acercó a él, oraron por ella y todo. Y luego de eso ella pudo caminar otra vez, ¿verdad? Entonces, en este caso, él ahí sí que perdió el miedo a actuar cuando Dios puso algo en su corazón, ¿va? Entonces, perder el miedo a actuar cuando Dios pone algo en nuestros corazones, em, pues al no hacer
Dios nos está demandando hacer, estamos privando o estamos evitando que otra persona reciba su bendición. Lo mismo con la historia anterior que conté sobre Bobby Brown cuando él ordenó al cielo que se detuviera la lluvia. Él perdió el miedo de hacer eso que Dios le había ordenado hacer, ¿va? Si no hubiera dejado de llover o si él no hubiera hecho lo que hizo, posiblemente muchas personas no hubieran recibido la bendición que Dios quería darles en ese momento. Y luego tenemos morir en fe antes que vivir en duda. Algunas veces la valentía trae una victoria visible y otras veces pues simplemente no sucede nada, ¿va? Y una de las últimas historias que les voy a contar es una que Bill Johnson tiene en su libro y es sobre Karen, no Karen de nuestra congregación, sino Karen fue asistente de Bill Johnson en la iglesia Bethel. Ella fue diagnosticada con cáncer y pues ella decidió no iniciar un tratamiento en un tratamiento médico, ¿verdad? Y a pesar de que muchos pastores, líderes y su familia le aconsejaron pues que siguiera el tratamiento, que hiciera lo que los doctores le decían, ella insistió en que no, porque ella tenía fe en que Dios la iba a sanar. Y incluso ella viajaba a otros países para que oraran por ella, para que otros pastores de otras iglesias oraran por ella y así, hasta que, 3 años después de que ella tuvo el cáncer, ella falleció. Entonces, el autor decía en el libro que la fe que podamos tener en algo puede ser tan grande que hasta podemos, que decidimos confiar completamente en Dios, que vivir todo el tiempo en duda, ¿verdad? Y en el caso de la historia de Karen, la asistente de Bill Johnson, ella pudo haber optado por el tratamiento, pero quizás se hubiese preguntado si de haber creído, o en ese proceso, ¿va? Pudo haberse preguntado si de haber creído o confiado plenamente en el Señor, él la hubiese sanado más rápido. Y la verdadera victoria, este es otro de los puntos que vamos a tocar, la verdadera victoria, lo que creemos que es nuestro destino más temido es en realidad la puerta para nuestra victoria mayor. Nuestro destino más grande se encuentra del otro lado del temor. La valentía es la capacidad para avanzar en medio de la adversidad para obtener estos tesoros. Esto es algo que menciona el autor en su libro. Y pues esto quiere decir que lo que más miedo nos da hacer va a ser en realidad, sin imaginárnoslo, la oportunidad que pueda cambiar nuestras vidas. Y como el autor menciona, nuestro destino más grande se encuentra del otro lado del temor. Entonces, si nos paralizamos por el miedo, nunca vamos a lograr crecer y avanzar en nuestras vidas. Hay que actuar muchas veces, ahí sí que con miedo, pero hacerlo, ¿verdad? Eso nos hace más personas más libres y no ser esclavas del temor y nos hace crecer más en fe porque sabemos que no somos solo nosotros, sino que también no solo somos nosotros los que estamos luchando y no depende de nosotros de que las cosas sucedan, sino que depende únicamente de Dios. Volver a contar los testimonios del pasado. Los testimonios nos recuerdan las proezas y todos los milagros que Dios realizó, ¿verdad? Que Dios ha hecho a favor de su pueblo. Y en Apocalipsis
19:10, hay una parte en este versículo que dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Los hechos milagrosos que Dios realizó en el pasado sirven de base para sus actos gloriosos en nuestro futuro. Eso nos hace o nos mantiene a nosotros creyendo, ¿verdad? Ahí sí que aumentando nuestra fe en que todo lo que Él hizo en el pasado lo va a hacer con nosotros también en el futuro. Y ya para ir terminando, em, el reino no es un lugar para cobardes. Como dijimos al principio de esta serie, todos nosotros somos príncipes y princesas de Dios. Entonces no podemos vivir con temor todo el tiempo, ¿va? Todo lo contrario, debemos de ser valientes, porque una vez lo hemos aceptado y reconocido a Él como nuestro Salvador, ya tenemos la batalla ganada. Cualquiera que sea la batalla, las circunstancias, Dios siempre está con nosotros y es Él quien nos respalda, ¿verdad? Las circunstancias difíciles pueden llegar ahí sí que a paralizarnos por el miedo que sentimos al no saber qué sucederá, ¿va? Al tener esa incertidumbre o, o si superamos esos problemas, pero al aceptar a Dios en nuestros corazones y cuando decidimos creer y poner nuestra confianza únicamente en Él, para que obre en nuestras vidas, es un acto de valentía, porque ahí sí que dejamos de depender de nosotros mismos y de los demás y decidimos depender de Dios en todo momento, ¿verdad? Entonces, quiero terminar, y ahí sí que cerrar el tema, haciéndoles las siguientes preguntas y ahí sí que para que reflexionemos en estos días, ¿va? Y una de ellas es, ¿estamos viviendo realmente? ¿Creemos que luego de morir nuestras vidas habrán contado algo realmente? ¿O estamos dejando de vivir por temor a lo que pueda pasar o a lo que no pasará en el futuro? Entonces, con eso los dejo y espero que este tema ahí sí que no solo a ustedes, sino que también a mí, y nos rete a todos a aprender a vivir ahí sí que sin temor y a ser valientes en ahí sí que en cualquier prueba que Dios nos ponga, ¿verdad? Y también a ser valientes en el sentido de poder ir con otras personas que tengan necesidad o que estén pasando por alguna circunstancia difícil y poder bendecirlas y podernos dejar usar por Dios para bendecirlas, ¿verdad? Entonces, eso es todo por hoy. Una vez más, pues ya saben que están invitados el día de mañana, domingo, a la a la reunión general de Iglesia Verbo, que será como siempre, como todos los domingos, en Jardines de Esperanza a las 10 de la mañana. Y siempre los esperamos en nuestra próxima y última reunión, que será el sábado 3 de diciembre. Y estén atentos porque en nuestras redes sociales vamos a estar publicando los próximos días qué es lo que vamos a hacer para nuestra última reunión. Entonces, gracias por conectarse un sábado más y nos vemos pronto.